nos toca esta semana es un cimiento espectacular, un cimiento importantísimo para la vida de un cristiano, y es la oración transformadora, la oración transformadora. Cuando nosotros hablamos de la oración desde una perspectiva bíblica, de una perspectiva realmente no religiosa, sino de vida cristiana, la oración es la columna vertebral de nuestra vida espiritual. La oración no es un mero trámite, no es una repetición vana de palabras que nos han podido enseñar. Seguro que más de uno de ustedes, al igual que yo, crecimos pues con la enseñanza del Padre Nuestro y de los rezos y de repite 5 Padres Nuestros por la noche, etcétera, etcétera. Y hemos crecido pensando que la oración es algo como una penitencia o simplemente pues una repetición que a veces hasta la hacíamos a toda velocidad para terminar antes, ¿no? El Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, en nosotros, sea tu voluntad, amén. Y realmente era simplemente como un amuleto, como una muletilla, como algo, pues bueno, ahí que lo voy a hacer para que Dios no me castigue. O sea, no tenía el sentido real de lo que es la oración, ¿no? La oración es la bendición más grande que el Señor ha podido regalarnos como hijos de Dios. Es el poder tener comunión con nuestro Dios, es poder transmitir a Dios lo que hay en nuestro corazón y poder oír a Dios, recibir de Dios y ser transformados por medio de esa relación. Por eso la enseñanza de hoy se llama oración transformadora, porque nuestras vidas van a ser transformadas en la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, en la medida que nosotros conversamos con Dios. Es imposible tener comunión con Dios y no ser transformados por Dios. O tenemos comunión con Dios y somos transformados, o no tenemos comunión con Dios y por tanto, aunque queramos, no seremos transformados. Lo que transforma nuestras vidas es la comunión con el Señor, es la oración, es la intimidad con Dios. Si tú caminas con Dios, créeme que Dios no se va a transformar para ser como tú, pero tú sí te vas a transformar para ser como Dios. Dice la palabra de Dios, ¿caminarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán caminar 2 juntos sin estar de acuerdo? Dice la palabra de Dios. La respuesta es obvia, es no. No es posible caminar juntos si no estamos de acuerdo. Por eso, si tú caminas junto a Dios, es señal de que tú estás de acuerdo con Dios. Poco a poco, tú vas a ir llegando a ese acuerdo con la voluntad de Dios. Vas a ir llegando a ese acuerdo con la forma de ser de Dios. Y cuando pasas tiempo y pasamos tiempo en comunión con Dios, Dios nos va transformando. Fíjate que el primer texto de la enseñanza de hoy, Salmo 139, 15, es el rey David diciendo algo tremendo, hablando acerca de su concepción, de su nacimiento, de su cómo él se formó en el vientre de su madre. Y David dice, hablando a Dios, orando, en una oración a Dios, le dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. En oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, está diciendo, aunque fui formado en el vientre de mi madre, aunque fui formado en lo más oculto, no fui encubierto mi cuerpo de ti. O sea, Dios, tú me veías, tú no solo me veías, sino tú me formaste. Tú, si lees todo el texto, verás que dice, en tu libro estaba escrito todo acerca de mí, antes de que yo fuera formado, ¿no? Entonces Dios nos conoce, Dios te conoce, Dios conoce en profundidad, conoce tu vida, conoce tu ser, conoce mucho mejor que tú. Y además Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que va a suceder, Dios conoce absolutamente todo. Entonces, Dios, ¿quién mejor que Dios va a poder transformar nuestras vidas? El Salmo 51 es un salmo precioso, un salmo que es una oración de David, y a mí me gustaría que lo voy a leer
y que lo sigamos juntos, este salmo, porque tú vas a darte cuenta de esa comunión que David tenía con el Señor. Dice así el rey David, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Es una oración que David le expresa al Señor y quedó aquí recogida en el libro de los Salmos, porque David se sentía realmente mal, realmente se sentía abatido, porque él había cometido un pecado bastante grave, bastante importante. Y el pecado, como todos sabemos, nos separa, nos aparta de la presencia de Dios. Entonces vemos aquí cómo David mantenía una comunión tan íntima con el Señor, una comunión realmente muy personal, muy íntima, que es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere mantener con nosotros esa relación. Y aquí vemos un David que se siente culpable, que se siente mal de ver pues que había cometido pecado, había cometido adulterio. Además había ordenado que enviaran a las filas primeras del ejército a una persona que estaba casado con la mujer que él quiso tomar para sí, y entonces lo puso a pelear en la primera fila para que fuera más fácil, ¿no? Que pudiera morir, y efectivamente así fue. Y este hombre murió en batalla, pero David provocó. No es que David lo mató, no fue un asesino en el sentido de que David cogiera y matara directamente a esta persona, pero sí que aprovechando su posición de que él era el rey, de que él era el que ordenaba los ejércitos, pues se interesó en saber quién era el marido de esta mujer y ponerlo a pelear en primera fila para que tuviera más probabilidades de morir. Y fue así, ¿no? Entonces Dios conoce en nuestra maquinación de nuestros pecados. Él sabe cómo hacemos, ¿no? Y qué es lo que nosotros hacemos. Y David, pues al final cometió este pecado, se le fue la cabeza, se le fue la olla, como decimos aquí. Tuvo bueno, pues cometió un fallo tremendo. Y me gusta que eso está en la Biblia para que nos demos cuenta de que Dios no trabaja con hombres y mujeres que no se equivocan. Dios trabaja con hombres y mujeres como tú y como yo, que nos equivocamos muchas veces, ¿no? Pero lo que hizo grande a David es el amor por Dios. Porque tú y yo podemos equivocarnos una y otra vez. Pero cuando uno lee esta oración, esta declaración, donde David le dice: purifícame, Señor, y seré limpio. Amén, ese deseo de estar limpio delante de Dios. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es una declaración de decir: Señor, primeramente, yo no quiero sentirme así. Yo quiero estar limpio delante de ti. Yo quiero estar purificado delante de ti. Pero al mismo tiempo, esta declaración no solo declara la intención de David, sino también declara la fe de David en Dios, de saber que Dios puede purificarme, que Dios puede limpiarme. O sea, que hay siempre una nueva oportunidad de la mano de Dios, que no hay nada que tú hayas podido o yo hayamos podido hacer, no hay fallo que hayamos podido cometer, que Dios no pueda restaurar, que Dios no pueda purificar, que Dios no pueda volver a poner en limpieza. Fíjate que David dice: seré más blanco que la nieve. Si tú has visto la nieve de cerca, es un blanco que hasta hace daño en la vista cuando uno ve el blanco de la nieve, ¿no? Bueno, no importa lo que tú y yo hayamos podido hacer, no importa el pecado, el fallo, no importa, porque Dios tiene la capacidad de restaurarte tal y como eras al principio, o sea, limpio como la nieve.
aquí no está diciendo David, blanquéame un poquillo, ¿no? Borra un poquito la manchita, que no se vea tanto, o tápala. No, está diciendo, yo sé que tú me puedes blanquear como la nieve. O sea, es una oración que declara esas dos cosas, ¿no? Primero, el deseo de David tremendo de estar limpio delante de Dios, y segundo, la confianza de que Dios me puede limpiar, de que Dios me puede perdonar. Porque hay tantas personas que piensan, pues ya hice esto, ya cometí aquello, y ya Dios, por más que Dios me perdone, yo sé que sí, que Dios me perdona, pero realmente nunca va a ser igual. Eso es mentira del diablo. Dios te emblanquece como la nieve. Amén. Es una oración tremenda. Le dice, Dios, crea en mí un corazón limpio. Porque David se sentía sucio. Qué tremendo cuando nosotros nos sentimos sucios. Qué tremendo para nuestra propia salud emocional, para nuestra propia salud interior. Cuando tú mismo te sientes sucio, sabes que tú estás mal, y eso te va generando por dentro un dolor y una tristeza y una desesperación también. Y David le dice, crea en mí un corazón limpio. Renuévame, Señor. Pon un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Cuando un hombre sinceramente le dice estas palabras a Dios, eso toca el corazón de Dios. Porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Esto es una melodía en el oído de Dios. Cuando con sinceridad un hombre, una mujer, una persona viene a la presencia de Dios, sin que nadie me tenga que estar viendo, sin que nadie me tenga que estar escuchando, y yo a solas le digo al Señor, Señor, purifícame, lávame, crea un corazón recto delante de mí, no me quites tu Santo Espíritu. O sea, quizá el error que había cometido David le podía costar incluso perder el reinado. Imagínate si Dios destituyó a Saúl por algo mucho menor. Humanamente hablando, el pecado de Saúl no fue nada comparado con lo que hizo David. Pero el corazón de Saúl fue tan diferente al de David. Porque cuando Saúl fue confrontado con su pecado, por no haber obedecido lo que Dios le había mandado, lo que Saúl le dijo al profeta Samuel fue lo siguiente. Le dijo, hónrame delante del pueblo, que el pueblo no sepa que Dios me ha destituido, que el pueblo no sepa que yo le he fallado a Dios. ¿Entiendes? Lo que le preocupaba era su nombre, su buen nombre delante de la gente, la apariencia. Es más, él quiso hacerse una estatua para que todo el pueblo viera la estatua y dijeran, a este Saúl, wow, nuestro rey. Sin embargo, cuando tú ves a David confrontándose con su pecado, él no dice, no reacciona como Saúl. Él no dice, Señor, cúbreme ante la gente, Señor, que nadie se entere de lo que he hecho. No. Su única preocupación era, Señor, no te apartes de mí, no me eches de delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que define la grandeza de la vida espiritual, la grandeza espiritual de una persona, no es los errores que comete. No, porque si fuera así, Saúl hubiera sido de una magnitud espiritual superior a David, puesto que cometió errores mucho más pequeños que los que cometió David. Dios no nos mide por los errores que cometemos. Dios nos mide por el deseo que tenemos de estar limpios delante de Él, de ser puros delante de Él, de que su espíritu no sea parte de nosotros. O sea, es como decir, como decía yo este viernes en el culto, cuando Pedro caminó sobre la agua y de repente vio las olas, quitó la mirada de Jesús, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él clamó a Jesús. Cuando Pedro estaba en la barca y vio a Jesús venir de lejos, él no clamó a Jesús y le dijo, Jesús, por fin, llévanos a la otra orilla, que nos morimos ahogados. No, Pedro dijo, Jesús, manda que yo vaya a ti. Porque Pedro sabía que la seguridad estaba en los brazos de Jesús.
porque Pedro anhelaba estar cerca de Jesús más que cruzar a la otra orilla. O sea, es cuando ponemos en segundo plano las demás cosas para poner en primer plano nuestra comunión con Dios. Es como Moisés. Cuando el pueblo de Dios había pecado tanto, el pueblo de Israel, y Dios ya enojado le habló a Moisés y le dijo: Moisés, yo he prometido que mi pueblo entrará en una tierra donde fluye leche y miel. Moisés, yo he dado una promesa y yo la voy a cumplir. Y el pueblo va a entrar en la tierra prometida. Y yo voy a enviar mi ángel para que pelee por vosotros. Y cuando enfrentéis Jericó y enfrentéis todas las ciudades fortificadas, mi ángel peleará por vosotros y tendréis victoria porque yo lo he prometido. Pero le dijo Moisés: pero yo no iré con vosotros. Porque este pueblo es un pueblo terco, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo que no ama mi presencia, es un pueblo que realmente, si yo voy con vosotros, quizá hasta consuma yo a este pueblo por el camino, porque es un pueblo orgulloso, terco, duro. Y la respuesta de Moisés, tremenda. Moisés le dice: Señor, yo sé que en la tierra prometida se acabará todo este destierro por el desierto. Sé que allí nos esperan casas. Sé que allí nos esperan vides, sé que allí nos espera el fruto de la tierra, sé que es una tierra preciosa la que nos espera. Llevamos años soñando con esa tierra prometida, pero Señor, si tú no vas a ir con nosotros, si tú me estás diciendo que nos vas a dar la victoria, pero tú no nos vas a acompañar, Señor, no me saques de este desierto. Señor, yo prefiero el desierto, pero con tu presencia, a casas, mansiones, riqueza, prosperidad, pero tú no estás. Si tú no estás ahí, no quiero nada de eso. Esa respuesta, eso es lo que David estaba diciendo. ¿Por qué es tan especial Moisés? ¿Por qué es tan especial David? ¿Por qué es tan especial Elías? ¿Por qué fue tan especial Eliseo? ¿Por qué es tan especial el apóstol Pedro? ¿Por qué fue tan especial Pablo? ¿Por qué fue tan especial Daniel? ¿Por qué fue tan especial Jeremías, Isaías? No eran perfectos. Probablemente cometieron errores hasta mayores que los que tú has cometido y los que yo he cometido. Pero si algo define a este tipo de personas es que lo único que les importaba es la presencia de Dios. Lo único por lo que ellos se movían es por agradar a Dios. El motivo principal de su vida era estar limpios delante de la presencia de Dios, caminar con Dios, tener la presencia de Dios. Es mucho más que cualquier otra cosa. Y esa es la oración de David. Pero quiero que notes algo que es algo importante en la enseñanza de hoy que necesitamos aprender, que la oración es transformadora. Una oración en la que yo no siento la necesidad de ser transformado, no es una oración que toca el corazón de Dios. Es una oración que sencillamente no es oración. La oración es la manera en la que Dios nos va a transformar. Y si te das cuenta, David le está orando, pero lo que le está diciendo al Señor es: transfórmame. Amén. Cuando nosotros oramos a Dios, mira, yo sé que muchas veces podemos decir: tengo una petición, necesito que Dios me dé un trabajo, que Dios abra. Tantas peticiones que nosotros tenemos por mi familia, por mis hijos, tal. Y está bien, y podemos y debemos de orar por todo eso. Pero cuando para nosotros la oración solo significa eso, estamos tan equivocados. El propósito verdaderamente de la oración es que Dios nos transforme. Porque si Dios transforma tu vida, si Dios puede hacer de tu vida lo que Él quiere, si Dios puede transformar tu corazón, ¿tú crees que habrá algo que tú necesites que Dios no te lo vaya a dar? ¿Tú crees que realmente hay algo más importante que atrapar el corazón de Dios? Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Y cuando nosotros oramos de corazón, nuestras oraciones van a parecerse mucho a esta oración de David, donde vamos a reconocer a Dios nuestros errores, vamos a reconocer nuestros fallos, pero sobre todo vamos a reconocer que nos duele el hecho de que esos errores nos hayan apartado de Él. Y vamos a pedirle: Señor,
vuélveme el gozo de la salvación, como dice aquí David al final. Vuelve el gozo de la salvación, vuelve a revivir ese espíritu en mi vida. Señor, llévame de nuevo, Señor, a esos momentos, a esos tiempos en los que yo sentía el gozo, sentía la plenitud, sentía que tú estabas conmigo. Yo sé que yo he roto todo eso por causa de mis errores, pero Señor, purifícame, límpiame, sáname, sálvame, restáurame. Cuando una persona clama a Dios, cuando una persona se postra clamando a Dios por todo esto, eso toca el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mira, otra oración que tenemos aquí el texto en la enseñanza de esta semana, otra oración de David, Salmo 42. Fíjate lo que dice David, que no es otra cosa que un hombre con errores como tú y yo, pero que amaba la presencia de Dios. Escucha esta oración de David y compara esa oración con tu oración a Dios, porque nuestras oraciones definen realmente nuestra comunión con Dios. Dice David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. O sea, como el ciervo brama, anhela, corre hacia el agua, hacia esa corriente, hacia ese río de agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi interior, clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, o sea, no de una religión. Mi alma tiene sed de encontrarse con el Dios vivo, con el Dios real, con el Dios que me formó en el vientre de mi madre, con el Dios que creó el universo. Mi alma tiene sed de ese Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una expresión como diciendo, no veo la hora, no cuento los segundos de poder venir y presentarme ante su presencia. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Porque David estaba pasando en este momento una situación difícil. Y la gente decía, ¿dónde está tu Dios? Y a veces hasta nosotros nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no mueves las cosas? ¿Por qué no abres las puertas? ¿Por qué pasa, Señor? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? Le decían a David. Y David sigue diciendo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, el hombre y la mujer que aman a Dios, aún enfrentando momentos de conflicto, Dios es tu refugio. Y tú vas a decir, Señor, mi alma te anhela, tengo sed de ti. Señor, todo está mal, las circunstancias están mal, pero yo sé, Señor, que tú vas a hacer algo grande. Mi alma va a seguir esperando en ti hasta el fin, Señor. O sea, nunca voy a dejar de poner mi esperanza. Es lo que está diciendo David. Mi alma está batida, pero espera en Dios. Él mismo se habla a sí mismo. Es una realidad. Mi alma está batida. Y eso puede ocurrir. Le ocurrió a David. ¿Cómo no te va a ocurrir a mí o a ti? Puede haber momentos. Y claro que los hay, hermanos. Y yo te confieso de mi corazón, yo he pasado momentos y no pocas veces, muchas veces, momentos tremendos donde yo como David he dicho, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te mueves? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué pasa aquello? Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Si yo te estoy sirviendo, si yo te he dado mi vida, si aunque han pasado cosas tremendas, yo he seguido fiel y firme, ¿por qué está sucediendo? O sea, esto es legítimo. La persona que tiene comunión con Dios y confianza con su Dios, le habla a Dios así. No tiene miedo de ofender a Dios. Dios no se va a ofender de que tú le expreses lo que hay en tu corazón, si Él ya lo sabe antes de que tú se lo digas. Es como cuando tú sabes que tu hijo piensa algo y no se atreve a decírtelo. A mí me molesta, porque me doy cuenta que mi hija no tiene entonces confianza conmigo, porque no se atreve a decirme cosas que a lo mejor yo ya las sé. Pero cuando te las dice, te agrada porque estás viendo que hay confianza. Estás viendo que hay una relación padre-hijo. Entonces, a Dios no le molesta. Dios no se ofende que tú le digas, Señor, ¿dónde está?
Señor, ¿qué pasa? Mira, ¿sabes qué? Elías, después de un triunfo increíble, después de ver caer fuego del cielo y humillar a todos los sacerdotes del demonio Baal después de tanto de ver la gloria de Dios, dice que entró en una depresión profunda porque él pensaba que después de ver la gloria de Dios todo el mundo se iba a convertir, y resulta que no fue así como él pensaba. Y de repente pasó de estar en las nubes a hundirse. Y se fue a una cueva y le dijo a Dios, ¿sabes lo que le dijo Elías a Dios? El profeta Elías le dijo, Señor, me quiero morir. Y se atrevió a decirle algo más, le dijo, Señor, quítame la vida. Quítame la vida, Señor. No quiero vivir ni un segundo más. Quiero morir. Y está registrado en la Biblia. Elías, sí, Elías, el profeta. Vive Jehová en cuya presencia estoy, ese. Pero ¿sabes qué? Que Dios no se enfadó. No. Dios no le echó una monserga ni un sermón. No. Ya Dios sabía que Elías sentía ganas de morir. ¿Sabes lo que Dios hizo? Lo que hace un padre. Le dio de comer. Comprendió que estaba en una situación emocionalmente destrozado. Y tuvo paciencia y tranquilidad. Y le envió comida y le dijo, descansa, duerme, come. Come y duerme. Y cuando Elías empezó a superar esa depresión, Dios empezó a hablar con él de nuevo y a decirle, te queda todavía un camino largo, Elías. Esto no se ha terminado. Mira, ¿tú crees que nadie es fiel en Israel? Hay más de 7000 que todavía son fieles. No estás solo, Elías, no eres el único. Y ahí empezó el trabajo de Dios para reanimar y restaurar el corazón del profeta Elías. Y fíjate las cosas de la vida que Dios se llevó cuando ya acabó el tiempo, cuando llegó realmente su tiempo de Elías, que no era en el tiempo de la cueva donde él quería morir, cuando ya él cumplió su ministerio, cuando él ya ungió a Eliseo, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que envió un carro de fuego y el profeta Elías fue alzado a los cielos y no murió. Dios se lo llevó vivo. Una de las pocas personas. Enoc también. Cuenta la Biblia que fue arrebatado por el Señor. De las pocas personas en la humanidad que no saben lo que es morir. Paradojas de la vida, Elías llegó a experimentar en un tiempo el deseo de morir. Y yo creo que Dios por dentro se estaba riendo como diciendo, y lo que tú no sabes es que tú no te vas a morir ni de viejo. Y así pasa con nosotros. A veces pensamos que de esta no voy a salir, y lo que no sabes es lo que Dios te tiene preparado. Pero el punto es el siguiente. Tú puedes hablar con Dios. Tú puedes expresar a Dios lo que tú sientes. Lo importante es que aunque sientas lo que sientas, aunque estés abatido, aunque no entiendas por qué te están pasando las cosas, lo importante es que tú puedas esperar en Dios. Que no pierdas nunca la confianza, sino que sepas que Dios, antes o más tarde, en el tiempo perfecto, va a obrar y va a actuar. Y entonces comprenderás. Seguimos adelante. Vamos a ver algo importante de la oración. La oración, además de ser la clave para transformar nuestras vidas, la oración es la clave también para que tengas éxito en la vida. O sea, Dios no solo quiere transformar tu corazón y tu interior, sino quiere llevarte a tener éxito. Ese es el propósito de Dios, que tú tengas éxito. Todas estas personas que yo he mencionado, Moisés, David, Daniel, Isaías, Juan, Pedro, el apóstol Pablo, todos ellos terminaron la carrera de la fe en gloria, en éxito, en bendición.
aunque pasaron momentos difíciles, terminaron en victoria. Amén. Por tanto, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, para tu vida. Que tengas victoria, que tengas éxito. No es el camino o las adversidades con las que tú vas a enfrentar lo que define quién eres tú. Los discípulos, cuando estaban cruzando en la barca al otro lado, a mitad de travesía pensaban que iban a morir también. Tenían miedo. Pero ese no era el destino. Cristo los llevó al destino de bendición. Amén. Y así con Moisés. Y así con David. Tuvieron éxito. Porque el destino de aquellos que tienen intimidad con Dios es el éxito. Es la bendición. Si tú tienes una vida de oración, no solo Dios te va a transformar, sino que Dios te va a dar éxito. Te va a bendecir. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6? Jesús dijo esto. Él dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, entra y cierra la puerta, o sea, a solas con Dios. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Habla con Él. Exprésale lo que siente. Si estás enfadado, exprésale tu enfado. Si estás harto, exprésale que estás harto. Si estás como estés, exprésalo. Díselo, habla con Él. Amén. Ora. Clama a Dios. Y dice así, y tu Padre, que ve lo secreto, te va a recompensar en público. Así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. Quiere recompensarte y que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo vea tu bendición. Que todo el mundo vea que eres un hombre y una mujer de éxito y de bendición. Pero esa bendición, ese éxito se forja en el secreto de la oración. Ahí es donde nos cuesta. Ahí es donde el diablo nos pone 1001 obstáculos, 1001 trabas para que no lo hagamos. Porque el diablo sabe que cuando tú y yo oramos, punto número 1, vas a ser perdonado por Dios, vas a ser limpiado por Dios, vas a ser purificado por Dios, y eso al diablo no le gusta. Le gusta que te sientas mal y condenado y culpable y sucio. Número 1, el diablo sabe que cuando tú buscas a Dios, eres purificado por Dios, eres perdonado por Dios, eres limpiado por Dios. Número 2, el diablo sabe que cuando tú buscas a Dios en el secreto, Él te transforma. Y cuando te transforma, te va a transformar en alguien victorioso, te va a transformar en un hombre y una mujer de fe, en un hombre y una mujer vencedor, más que vencedor. Y eso al diablo no le gusta. Y número 3, el diablo sabe que si tú buscas en secreto al Señor, vas a tener bendición en público. Eso significa que va a haber situaciones de gran victoria en tu vida, situaciones donde la gloria de Dios se va a derramar, la bendición de Dios se va a derramar sobre ti y sobre otros, gracias a esa oración privada tuya. Por tanto, busca a tu Padre que te ve en lo secreto. Esta es la batalla más grande que nosotros debemos librar. Si tenemos que pelear con algo que sea contra nosotros mismos, contra nuestra disciplina, de decir voy a ser vencedor, voy a buscar a mi Padre en secreto. Esa es nuestra batalla, esa es tu batalla, esa es tu misión de vida. Esa, hermanos, te lo voy a poner así y me lo voy a poner yo así. Esta es nuestra misión de vida. Nuestra misión de vida no es predicar el Evangelio, no es sanar enfermos, no es ir a la iglesia, no es saberte la Biblia. Todo eso es bueno. Pero la misión de vida es buscar en secreto al Padre, porque si no lo hacemos, todo lo demás que he mencionado no nos saldrá bien, no lo haremos bien. El diablo ganará ventaja. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel después de tomar Jericó? Pues que enfrentaron una batalla pequeñita y la perdieron. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo, porque no hubo una relación de Josué con Dios para orar y Dios le pudiera haber mostrado ciertas cosas. Por tanto, la victoria depende de nuestra intimidad con Dios, de nuestra oración en secreto. Esa oración transformadora, esa oración en privado, tiene que ser tú y mi tarea.
Porque Jesús lo dijo tantas veces, te voy a bendecir en público si buscas en secreto. Jesús lo dijo. Esta es la clave de mi ministerio, estaba diciendo Jesús. Busca en secreto y el Padre te ve en secreto y te recompensa en público. A Jesús le seguían las multitudes, Jesús sanaba enfermos, Jesús hizo grandes milagros. Y no me digas que bueno, sí, pero Jesús terminó mal. No, no terminó mal, terminó en éxito. Porque su misión de vida era morir en la cruz. Él no murió en la cruz porque el diablo ganó. Él murió en la cruz porque vino para eso. Porque para esto he venido. Si Jesús hubiera querido quedarse en la tierra y que lo entronaran como rey de todas las naciones, lo habrían hecho. Porque ya hasta de la Grecia venían las multitudes queriéndolo entronar. Más bien fue él el que renunció a todo eso, confundiendo aún a sus propios pueblos de Israel y a sus propios discípulos, que lo que querían era que fuera entronado como rey. Pero ese no era el propósito. Si ese hubiera sido el propósito, lo habría hecho. Cualquier propósito que Jesús tuviera, lo habría conseguido, habría tenido éxito porque buscaba al Padre en secreto. Liberó a los endemoniados, caminó sobre las aguas, le habló a los vientos y a la tormenta y la calmó. Limpió leprosos, resucitó muertos, sanó cojos, paralíticos. En sus tiempos de oración se aparecía Moisés, Elías. El Padre hablaba con voz audible. Era un hombre de éxito, porque buscaba al Padre en secreto. Hermano, si esta enseñanza sirve para que tú, ojalá haya aquí alguno que diga, voy a hacer de hoy una misión. La misión mía de vida es buscar a mi Padre todos los días en secreto. Hermano, si dos nos ponemos de acuerdo y hacemos esto, te puedo asegurar que vamos a ver lo que nunca hemos visto. No será en un día. Jesús no comenzó su ministerio con 15 o 20 años. Comenzó con 30. Hasta los 30 años, Él estuvo siendo fiel. Él buscaba al Padre en secreto. Él tenía su oración, su ayuno, su búsqueda, su relación personal. No es de un día para otro, pero el éxito está asegurado. Amén. Intimidad con Dios. Esta es la oración que Dios quiere con nosotros. Voy a destacar varias cosas de la enseñanza para ir terminando, porque creo que esto que estoy enfocando es lo más importante que has oído hoy y probablemente lo más importante que oigas el resto de tu vida. Amén. Pero para ir terminando, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Es más de lo que estamos diciendo, es más de lo mismo. ¿A dónde tenemos que acercarnos? Busquemos al Padre en secreto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Dice aquí, un trono de gracia. El Padre es gracia pura. Siempre lo fue. Siempre lo fue. En el Antiguo Testamento, en el primer pacto, Dios quiso tener relación con todo el pueblo. Pero dice la Escritura en Éxodo 20 que el pueblo tuvo miedo. Y no se atrevieron a acercarse y dijeron: Moisés, ve tú. Moisés, habla tú con Dios. Y ya luego nos cuenta qué es lo que Dios quiere. Pero relaciónate tú. Pero ese no era el plan de Dios. Dios quería relacionarse con todo el pueblo, no solo con Moisés. Fue el pueblo el que, por miedo, se alejó de Dios y prefirieron que Moisés despachara con Dios, que nosotros nos quedamos aquí, vaya que Dios se enfade con nosotros y nos haga algo. Religión, miedo, temor. Pero lo que vamos a encontrar en el trono de Dios es la gracia de Dios. Siempre la gracia de Dios. Siempre que nos acerquemos humildemente, claro. Porque si nos acercamos con soberbia, pensando que yo soy perfecto, entonces lo que vas a encontrar es que Dios no te escucha. Porque Él resiste al soberbio. Pero si uno se acerca con humildad, reconociendo que uno necesita de Dios, que uno ha fallado tantas veces a Dios, que uno todos los días le falla a Dios,
Lo que vas a encontrar es la gracia de Dios. Por eso, hermano, si todos los días fallamos, todos los días necesitamos acercarnos a la presencia de Dios para que la gracia de Dios nos limpie y nos perdone. Amén. Alcancemos misericordia, dice. Entra, acércate al trono de gracia para alcanzar misericordia. Eso es lo que Dios va a darte. Dios no te va a castigar. Dios te va a dar misericordia. Te va a perdonar, te va a limpiar, te va a transformar. Y dice, y hallaremos gracia para el oportuno socorro. O sea, si tú estás necesitando auxilio, ayuda, apoyo, la gracia de Dios va a venir sobre ti y te va a dar el socorro que tú necesitas. Abrirá la puerta que sea necesaria, moverá lo que haga falta. A Eliseo le mandaba cuervos para que le alimentaran, le traían la carne en el pico, los cuervos. Él abrirá un camino donde no lo hay, lloverá en medio de la sequía, habrá ríos en el sequedal. Yo qué sé, Dios hará lo que haga falta. Él es creativo y Él puede hacer lo que sea, hasta que una piedra hable si es necesario para defenderte a ti. Cualquier cosa, pero todo parte de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y el socorro oportuno. Dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Acercarnos a Dios. Presentar nuestro cuerpo delante de Dios. Presentarte así, ya. Cierra tu puerta y preséntate delante de Dios. Amén. Como un sacrificio vivo. Aquí estamos vivos y nos presentamos delante de Dios. Amén. Agradable a Dios. A Dios le agrada cuando te presentas delante de Él. Ese es tu culto a Dios. No os conforméis a este mundo. Transformaos mediante la renovación del entendimiento, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta de nuevo? Transformación. La oración nos transforma. La oración hace que empecemos a dejar de pensar como el mundo y empecemos a renovar esta cabeza, este alma, este espíritu, renovar el entendimiento para empezar a comprobar. ¿Por qué no comprobamos a veces la respuesta y la bendición de Dios? Porque la mente está como el mundo, pensando igual que el mundo, y eso es imposible recibir de Dios con la mentalidad que tiene este mundo. Pero cuando tú te acercas a Dios, cuando tú tienes comunión con Dios, intimidad con Dios, Dios te va a transformar. Y en esa transformación vas a pensar diferente, vas a comenzar a hablar diferente, vas a tener visiones diferentes, expectativas diferentes y sobre todo vas a tener el poder de Dios a tu lado favoreciéndote para darte éxito, porque tú me buscas en secreto y yo te recompensaré en público, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquel que busca ser transformado cuando ora, también podrá ser usado para transformar a otro mediante la oración. ¿Cuántas vidas no transformó nuestro Señor? ¿Cuántas vidas no tocó y alcanzó? Y luego los discípulos, y los discípulos de los discípulos, y los apóstoles. Y tu vida fue transformada porque alguien tocó tu vida. Y ese alguien fue transformado porque alguien tocó su vida. Cuando somos transformados, entonces calificamos para transformar también a otros. Amén. Y por último, la importancia de un corazón transformado, de una mente transformada. Dice Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¡Wow! Pero dice también, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Él habita en la santidad, en la altura, el alto, sublime, lo más elevado, en la gloria más grande habita Dios. Pero al mismo tiempo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Donde Dios ve a alguien con quebranto interior y humildad,
Dios lo eleva a la categoría de alto y sublime, a la categoría de santidad. No hay nada mayor que ser humilde y estar quebrantado delante de Dios. Dice, yo habito en la altura, en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú vas humilde delante de Dios, lo que Dios va a hacer es hacer vivir tu espíritu. Si tú vas quebrantado delante de Dios, Él va a dar vida a tu corazón. ¿No crees que necesitas vida en tu corazón? ¿No te ha pasado a veces que te sientes seco, vacío, que no sabes cuál es tu destino en esta vida? Si vas delante de Dios quebrantado, Él va a dar vida a tu corazón. Y el corazón alegre, dice la palabra, hermosea el rostro. A veces uno ve las caras aún de los hermanos y ve el rostro de los hermanos y uno ve el cansancio, el agotamiento, la tristeza, la vida tan dura que está llevando emocionalmente. Pero es porque el corazón está triste, el corazón está seco, el corazón está realmente, aunque lata, aunque haga pum, 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 pero espiritualmente ese corazón está seco, vacío, muerto. Pero Jesús dice, ven a mí, quebrantado delante de mí. Ven con quebranto, ven con humildad delante de mi presencia. Y yo voy a vivificar el espíritu de los humildes y el corazón del quebrantado. Amén. Yo necesito eso, hermano. Y yo creo que todos necesitamos esto. Y lo necesitamos a diario. Por eso necesitamos ir al trono de la gracia de Dios. Cerrar nuestra puerta y tener tiempo. No un minuto. Tiempo en la presencia de Dios. No para, como un loro, repetir 4 cosas, oraciones, o pedirle a Dios 20.000 situaciones. No, voy a pedirle que me transforme. Voy a la presencia de Dios a decirle perdóname. Yo voy a la presencia de Dios a decirle purifícame, límpiame, como David le dijo. Y entonces Dios ve esa humildad de corazón, que es genuina, y empieza a poner vida en tu corazón. Empieza a vivificar tu corazón. Y cuando tu corazón se llena de vida, tu rostro es transformado y la gente te preguntará qué te pasa. Te veo vida en la cara, te veo algo. ¿Qué te ha pasado? ¿Que has encontrado un novio, una novia nueva? Por fin encontraste novio, te veo muy contento. Y tú vas a decir, no, no es eso. Es que tengo una relación con Dios. Es que Dios ha tocado mi alma. Es que tengo la vida de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. Si tú bebes el agua que yo tengo para ti, de tu interior correrán ríos de agua. O sea, es borbotones de agua viva. O sea, no vas a estar estancado, tu corazón no se va a sentir estancado, seco, vacío. Es vida lo que Dios te ofrece, vida lo que Dios te da. Pero es en la presencia de Dios. Nada puede suplantar eso, ni leer la Biblia. Aunque es tan bueno leer la Biblia, pero ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia, ni creer que eres un buen cristiano, nada puede suplantar el tiempo a solas en la presencia de Dios, diciéndole lo que hay en tu corazón, lo que sea, pero una oración del corazón, un deseo de tener respuestas de Dios para tu alma. Amén. Y por último, dijo David, también en el Salmo 63, versos 1 y 2. Tremendo este salmo. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca, tierra árida, donde no hay aguas, mi carne te anhela, para ver tu poder, para ver tu gloria, así como yo te he visto en tu templo. Dios, sí, tú eres Dios.
Pero luego dice, Dios mío eres tú. Eres mío, Señor. Sí, yo sé que también eres Dios de todos, pero yo no sé qué relación tienen todos contigo, pero sí sé la relación que yo tengo contigo, Señor. Dios mío. Y esa es la enseñanza de hoy, ese es el reto, esa es la misión de vida que tenemos, que tú puedas decir, Dios es mi Dios. El Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios de Israel, el Dios de Pablo, el Dios de Elías, es mi Dios. Dios, Dios mío eres tú. Y de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Padre, te pido en esta tarde que cada persona que vea esta enseñanza sea fuertemente tocada por tu Espíritu Santo. Te ruego por cada persona que está ahora viendo este momento. Toca su corazón. Háblale a su corazón. Háblale de manera que se convierta en misión de vida el adentrarse todos los días en la intimidad de tu presencia y buscar tu rostro, con un corazón quebrantado y humilde, buscando ser limpio y ser transformado y hallar la gracia y la misericordia para vencer cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Que seas bendecido, tú y tu familia, tú y tu casa, sean prosperados, bendecidos en el nombre del alto y sublime, en el nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Salvador.